100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 27 de julio del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, como es costumbre, el día de hoy estaremos con los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hablaremos sobre Palestina, nuevamente, un tema central a nivel internacional, y bueno, más en el marco de que continúa la brutalidad del sionismo de Israel y se suman cada día más las condenas a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, hablaremos un poco sobre esto, un poco también de su implicación respecto a la situación nacional. Y bueno, ya entrando al tema nacional, tenemos varios puntos. Por un lado está el tema electoral, tema obligatorio, a pocas semanas ya de las elecciones, casi a 2 semanas, ¿no? Y bueno, la campaña y la necesidad del voto nulo, blanco o la abstención frente a estas elecciones, ¿no? Analizamos un poco la situación electoral. Bueno, como un punto aparte, pero también relacionado, uno de los candidatos para parlamentario, Inchausti, por Cochabamba, es candidato por Doria Medina y él está siendo repudiado por los trabajadores por, bueno, antecedentes de estafas y una serie de cosas. Hablaremos un poco de esto, una denuncia muy importante para realizar. Y bueno, en otro tema, otra situación que es muy importante recordar, ¿no? Es la reforma agraria. Se cumplen 72 años y la CSUCB orgánica está realizando un acto en Ocureña por estos 72 años. Y bueno, tenemos un invitado, el compañero Gualberto, que nos hablará un poco sobre este acto que se está preparando y la importancia de recordar y mantener viva esta fecha, ¿no? Y otro hecho, digamos, emblemático, la próxima semana se cumplen los 200 años de la independencia de Bolivia. Y bueno, hablaremos un poco el contexto histórico y también la situación actual frente a estos 200 años, ¿no? de independencia. Como verán, tenemos un programa bastante completo con temas, bueno, un poco amplios. Entonces, bueno, comencemos de una vez. Empezamos con Radio Rebelión. Entonces vamos a hablar de Palestina. Miguel, por favor, actualízanos con todos bueno, la Sí, situación. eh, bueno, en Palestina sigue el genocidio ahora agravado por el hambre, porque Israel está bloqueando cada vez más fuerte. Antes hacía algunos bloqueos, pero igual entraba comida, pero ahora está totalmente paralizada la entrega de alimentos y hipócritamente mandaron Estados Unidos y la misma Israel, se pusieron a repartir algo de comida y a la gente que fue a buscarla la masacraron. Hay 800 muertos de personas que fueron a buscar comida. Es tan brutal esto, tan brutal. En primer lugar, una denuncia de funcionarios de la ONU que dicen que denuncian este hecho. Eh, Y después, porque la ONU también dice que hay que mandar funcionarios de las distintas reparticiones de la ONU, están diciendo que hay que mandar alimentos, eh, y lo están frenando totalmente. Con lo cual se habla de que 75% de la población, esto son informaciones de la ONU, no es tampoco un invento, 75% de la población está sufriendo hambre. Que ya hay
muchísimos niños muertos de hambre y, como dije, 800 personas que con una comida fueron asesinados. Es tan brutal esto, tan brutal, que salió un comunicado de 25 países, la mayoría de los cuales eh, fueron apoyo o todavía apoyan a Israel en muchas cosas, incluso en armas. Por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Portugal, Austria, Japón y bueno, a otros países, pero digo, estoy nombrando los más grandes, los más importantes. 25 países sacaron un comunicado denunciando este crimen de 800 personas y llamando a un cese del fuego. Eh, Uno puede decir que es incoherente, porque como dije, algunos de esos países incluso llegaron a mandar armas a Israel, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, pero ¿por qué es la denuncia? ¿Por qué hacen esta denuncia así ahora, cuando esto no viene tampoco solamente de ahora, este genocidio? Ya hay 60.000 muertos por los ataques de Israel, de estos 18 meses desde que empezó la agresión. Pero a Gaza, ¿no? Pero ahora lo que ha crecido muchísimo es el repudio popular. Otro afirmante, por ejemplo, los Países Bajos, ex Holanda, Países Bajos, donde recientemente hubo una marcha de 150.000 personas en Ámsterdam. Eh, que también es un país que se decía solidario con Israel y ahora está denunciando este genocidio, esta masacre. Y entonces, ¿por qué están denunciando? Precisamente por este enorme repudio popular que ha provocado hasta comienzo de crisis política en varios países. En Gran Bretaña, el repudio popular es gigante. Por ejemplo, en Gran Bretaña el año pasado ganó el Partido Laborista contra la derecha que antes gobernaba, pero siguió apoyando a Israel, pero empezó a decir, bueno, no, pero nosotros no queremos esto. Bueno, ahora denuncian abiertamente. En un momento dado dijeron que iban a dejar de mandar armas, parece que redujeron el envío, pero no eliminaron, ¿no? Bueno, esto es una de las expresiones. Después ha habido también movilizaciones gigantescas otra vez en países árabes. Por ejemplo, en Jordania, que es un país árabe vecino a Israel, que hasta ahora no dice nada, mantiene relaciones diplomáticas con Israel, relaciones como que no pasa nada. Salieron también decenas de miles de personas a decir o romper con Israel, fuera este gobierno cómplice del genocidio, de la capital de Jordania. Igual salieron masivamente en el Líbano, país que es agredido además también por Israel. En Yemen se mantiene la solidaridad con Palestina y desde Yemen dicen que van a cortar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es donde pasan gran parte de los barcos que van de Asia a Europa, es decir, es bastante importante, si no tiene que dar toda la vuelta al África. Dicen que si no suspenden el ataque a Gaza, eh, genocidio en Gaza, entonces vamos a cortar totalmente el estrecho, dicen ellos. Bueno, son distintas expresiones de solidaridad. También hubo reuniones de distintos países en Colombia, que llamaron también a dejar de enviar armas, pero claro, países que incluso, y que incluyó a Bolivia, un representante de Bolivia, y Colombia, eh, y bueno, otros países en distintos lugares, que plantearon dejar de enviar armas. Claro, ellos no envían armas, ¿no? Pero dicen que no pueden pasar armas por su territorio. Bueno, no está mal la declaración, pero eh, ¿qué planteamos nosotros al respecto? ¿No es cierto? Primero, este genocidio continúa, se está incluso acentuando.
hay una heroica resistencia popular en Gaza en primer lugar. Israel está planteando la expulsión de la población o meterlas todas en un pedacito de Gaza, diciendo, bueno, tienen que meterse en el, no- en el sur de Gaza, todos. Bueno, todas notas genocidas, esto parece los campos de concentración alemanes que hacían con los judíos, justamente. Han salido, por ejemplo, ha habido un congreso mundial que ya mencionamos la vez pasada, un congreso mundial de judíos de todo el mundo, pronunciándose contra el sionismo, contra Israel, diciendo esto no tiene nada que ver con nuestro judaísmo. El judaísmo fue creado por Dios para defender a la humanidad, no eh, para masacrar. Esto dicen judíos. Y dicen que están en contra que se disuelva el Estado de Israel, que se cree un Estado único de Palestina, pero con sus distintas poblaciones viviendo fraternalmente. Repito, esto lo dicen judíos, que se reunieron de todo el mundo, tanto religiosos como gente que no es religiosa, pero sí es parte de la etnia y la población judía del mundo. Hicieron un congreso mundial en Viena y plantearon la coordinación con los palestinos para la lucha contra Israel. Bueno, estas son algunas de las expresiones. Después también salió nuevamente un barco desde Italia con ayuda humanitaria, con ayuda con comida, y a 150 kilómetros antes de llegar a Israel, en el mar Mediterráneo, lo detuvieron y encarcelaron a su tripulante. Le quitaron la comida, te quitaron todo, la ayuda que llevaba. Eh, bueno, estas son algunas expresiones de esta, por un lado, solidaridad mundial y por otro lado, los genocidios de Israel, que por supuesto sí sigue apoyado abiertamente por Estados Unidos, por Trump, pero también en Estados Unidos ha crecido ese repudio, aunque ya viene de hace mucho, hace el año pasado, y se dio un hecho también, digamos, novedoso en Nueva York, en el Partido Demócrata, que es el partido que va a ganar seguramente las elecciones en la alcaldía de Nueva York, que es la ciudad más importante del mundo. eh, el que va a ganar dijo abiertamente que él era partidario de los palestinos, estaba contra el genocidio en Gaza y que si Netanyahu iba a Nueva York lo iban a meter preso. Este, eso lo dijo, repito, un norteamericano, aunque es hijo de inmigrantes, él mismo cuando chico llegó a Estados Unidos, pero muestra y tuvo un enorme apoyo juvenil, porque está contra Trump, porque está... Bueno, son algunas de las expresiones, por supuesto, podríamos seguir 2 horas hablando de hechos en todo el mundo, de expresiones de solidaridad, este, y obviamente el otro hecho, claro, es que continúa el genocidio y que continúa grandes empresas también de todo el mundo eh, y gobiernos apoyando al Estado de Israel abiertamente. En el caso de Trump es así descarado. También Alemania, que no se pronunció por este pronunciamiento que hicieron 25 países, no dijo nada. Este, pero donde también hay resistencia, como digo, protesta, etcétera. Bueno, esto queríamos marcar. Nosotros, eh, como Partido de Trabajadores y también internacionalmente, Comunidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Cuarta Internacional, luchamos por coordinar todas estas expresiones de repudio a Israel, por impedir todo envío de armas, por lograr enviar ayuda. Bueno, sencillo, eso tiene que ser centrado básicamente en los países árabes vecinos, que muchos gobiernos son totalmente cómplices de Israel. Uno que mencioné, el de Jordania, por ejemplo, por eso la gente está diciendo que se vaya al gobierno, en el caso de Jordania. Después Arabia Saudita, el mismo Egipto está impidiendo que entre ayuda. Este,
bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Varios países árabes, la mayoría de los países árabes tienen gobiernos corruptos, sirvientes del imperialismo, que no han roto con Israel. Por eso nuestra posición es total ruptura, exigir a todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de Bolivia, claro, romper totalmente relaciones, no solamente que en el caso de Bolivia se rompieron relaciones diplomáticas, pero romper relaciones también comerciales de todo tipo, así que a Israel no le llegue nada de ningún otro país. Eh, bueno, y esto, por supuesto, es una campaña internacional que tiene, claro, más importancia en los países que le mandan armas, que hay que impedir que le manden armas, que es también toda una campaña. Bueno, eso continúa. Después de Bolivia hay algunas novedades. En el caso de Bolivia, además de que seguimos haciendo las marchas y vigilias en solidaridad con Palestina, se están planificando otras incluso en distintos lugares de Bolivia, se ha hecho en Tarija, por ejemplo, que antes no había, pero se ha hecho una marcha de solidaridad con Palestina. Se hacen permanentemente en Cochabamba y La Paz. Eh, bueno, esta solidaridad crece y también entre los políticos aparecen expresiones, eh, Imágenes de la paz, imágenes de la paz, de la marcha de la paz, de la vigilia de la paz. Tiene mucha importancia. Es decir, obviamente en Bolivia son menores que en otros países, pero a la vez son muy permanentes, muy constantes, muy... y también hubo pronunciamiento de algunas organizaciones, por ejemplo, de la Federación Minera, eh, de los trabajadores de educación, de educación urbana, ¿cierto? Bueno, son dos organizaciones que se han pronunciado en solidaridad con Palestina. Nosotros estamos llamando a que esta solidaridad continúe, que se exprese en, bueno, en distintas marchas, en vigilias, en distintas formas de llegar a la población, ¿no es cierto? Al conjunto de la población, que hay sigue habiendo mucha confusión, falsa información, de todo, ¿no es cierto? Y ahora apareció el Manfred, no sé si quieren mencionar, Beto, Roberto, sí, sí, Miguel. lo del Eh, Manfred. para denunciar realmente que tenemos al compañero Jorge también. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorgito. Eh, no, denunciar que Manfred Reyes Villa, ¿no? Candidato a la presidencia en el país, bueno, si bien es algo que probablemente toda la derecha comparta, Manfred Reyes Villa ya ha anunciado abiertamente que él va a restaurar relaciones con Israel, ¿no? Entonces es realmente, bueno, plenamente condenable. Más allá de otros temas, realmente es terrible que Manfred Reyes Villa haga esto en medio de su campaña, en el medio de un mundo donde cada día son más las voces, y como tú decías, Miguel, ¿no? Que todo el mundo empieza a condenar a Israel de una u otra forma, ¿no? Incluso quienes le están dando armas, ¿no? O sea, que es el caso de Europa, ¿no? Es tanta la presión popular que los gobiernos siguen mandando armas, pero por arriba declaran que no, que está mal lo que hace Israel, vamos a reconocer a Palestina también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es realmente totalmente condenable y repudiable estas declaraciones de Manfred Reyes Villa y realmente invitamos a toda la población a que repudie a este candidato por esto, ¿no? Y más bien en este marco es importante, bueno, que se defina una política de Bolivia respecto a esto, ¿no? Si bien el MAS ha tenido un rol adecuado en esto, rompiendo relaciones en su momento con Israel, tanto el gobierno de Evo, lastimosamente, bueno, eso también es condenable. Áñez restableció las relaciones con Israel y ni siquiera Israel se dignó de mandar un embajador, ¿no? Pero bueno, y después, bueno, nuevamente al calor de este genocidio que se está cometiendo, Arce nuevamente rompió relaciones. Sin embargo, esto siempre fue
limitado, ¿no? O sea, si bien se podrían hacer muchas más cosas, centralmente yo quiero puntualizar en el hecho de que si bien se porta bien, digamos, a ese nivel el gobierno boliviano, rompiendo relaciones, haciendo algunas declaraciones, etcétera, no ha hecho nada para informar y para que realmente esto se socialice en todo el pueblo, en las organizaciones que controla el MAS, ¿no? O el mismo Evo Morales. Ahí no se discute, nadie habla de esto. Y como decías, Miguel, ¿no? Es muy importante. La Federación de Mineros se ha pronunciado, la Confederación de Maestros, el Magisterio. Pero ¿y qué dicen las organizaciones que controlan el MAS? ¿Por qué no hay grandes pronunciamientos de estas organizaciones, ¿no? ¿Por qué no participan de las movilizaciones, de las actividades? ¿Por qué no se discute este tema, ¿no? Bueno, teniendo el poder, teniendo el gobierno, incluso se debería hacer mucha mayor conciencia sobre este tema, porque no es un tema menor, ¿no? No es un tema, bueno, algunos dicen que se queda muy lejos, son problemas difíciles de entender, etcétera. Acá está bastante, cada día más sencilla la situación, ¿no? Están unos asesinos masacrando y torturando, violando, cometiendo todos los crímenes imaginables contra la población palestina, esos asesinos. Además, bueno, es Israel, que además está financiado por Estados Unidos, por Europa, una política colonial terrible para generar caos en la región e irse apoderando de la región, tema de recursos naturales, pero no solo eso, sino es todo un negociado que están haciendo con la muerte de los palestinos. Bueno, hay la denuncia de las empresas que están lucrando con este asesinato sistemático. Bueno, entonces, ¿por qué no se discute más de toda esta situación, ¿no? Y esto además está llegando a la región, Israel, sus empresas, sus inversiones, se está metiendo con fuerza en la región. Es terrible lo que está pasando en Argentina, están empezando a ocupar sionistas territorios de la Patagonia, están comprando tierras, la misma forma en que fueron ingresando en su momento a Palestina. La empresa de agua ya se está entregando el agua argentina a una empresa sionista, a Micorot. Y eso, bueno, cualquier momento nos llega. Hay inversiones también que se está denunciando, compra de tierras y algunas empresas en Brasil, en Chile y bueno, por todo en México. Entonces es importante abrir los ojos ante esta realidad y este asesinato, ¿no? Terrible, este genocidio que cometió Israel, que nos está mostrando lo que puede hacer el imperialismo cuando alguien no acepta sus condiciones, ¿no? Y en este caso las condiciones era prácticamente que abandonen sus tierras y se las dejen a los sionistas, ¿no? Ellos no aceptaron eso y bueno, los están masacrando, ¿no? De la peor forma. Entonces, esta es una lucha de todos los pueblos del mundo y a nivel de todo el mundo también los pueblos se están movilizando, luchan, son miles, millones que salen en distintos lugares, grandes, grandes marchas, grandes movilizaciones, distintas muestras de solidaridad y bueno, Bolivia no puede quedar al margen de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es ese, ¿no? El MAS no ha hecho lo suficiente para difundir toda esta información y a nivel internacional igual hay una serie de limitaciones, ¿no? Como el hecho en que, bueno, también ha sido denunciado, que es la repatriación y de hacer todos los esfuerzos diplomáticos, las gestiones de la Cancillería para los ciudadanos bolivianos que están en Gaza, ¿no? Que están sufriendo toda esta situación, ¿no? Y esto se ha denunciado y ha salido además a la luz por entrevistas que se han hecho en medios internacionales, ¿no? El médico boliviano que está en Gaza, por ejemplo, ¿no? Que el gobierno, bueno, no hizo lo suficiente para que pueda venirse a Bolivia, digamos, volver acá, teniendo, bueno, la obligación de hacerlo, ¿no? Más allá de otras consideraciones. Entonces, bueno. Pero acá lo que estamos enfrentando es que, bueno, la derecha, Manfred Reyes Villa, quiere restablecer relaciones con Israel, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a empezar a masacrarnos igual aquí? Bueno, quizás, ¿no? No se puede dudar de eso, ¿no? Pero más allá de eso, es una política que conscientemente él está haciendo y bueno, con estas declaraciones además es muy importante que nosotros pongamos los puntos sobre las íes. En este sentido, Manfred Reyes Villa desde la alcaldía de Cochabamba empezó una persecución contra compañeras y compañeros que han hecho un acto artístico, una presentación en el monumento de las heroínas de la Coronilla enalteciendo y mostrando más bien el carácter de este monumento, un monumento contra la colonia, contra la colonización, por la libertad de nuestro pueblo en general, pero también llevándolo a una situación internacional, ¿no? Las heroínas, las madres de la libertad boliviana,
veremos un poco en el punto más adelante sobre la independencia, pero estas madres también son y son un símbolo de la libertad a nivel internacional. Y en este caso, ellas, las compañeras que hicieron esta acción, expresaron eso, ¿no? Que están con Palestina, están contra la colonización, están contra los asesinatos. Y bueno, Manfred Reyes Villa con excusas y estupideces como que el ornato público y no sé qué y no sé cuál, alguien que está violando y destruyendo un montón de cosas en Cochabamba, bueno, les procesa por eso, ¿no? Pero en realidad ahí tenemos que decir claramente, o sea, el proceso que les está realizando Manfred a estas compañeras y compañeros es por apoyar a Palestina, ¿no? Y con estas últimas declaraciones queda plenamente claro, Manfred Reyes Villa es un sionista y tiene que ser repudiado por esto. Es más, bueno, aparte de todos los juicios que le perdonaron, que este señor debería estar en la cárcel, sería importante, y eso más bien debería haber avanzado el más, y como se está avanzando en otros países. En el caso de, bueno, en algunos países están tratando de hacer que sea una ley, ¿no? En contra del sionismo, como una ideología de odio, ¿no? Racista, que incluso puede acarrear bueno, la cárcel, ¿no? En algunos casos. Y esto es algo Sí. lógico, es lo mismo que se ha hecho con los nazis y el nazismo en general. Y es algo que también se debería profundizar en esta situación y que meritaría eso, ¿no? O sea, que los sionistas, los que hacen campaña por porque continúe este genocidio, por esta ideología supremacista, y que quieren abrir más bien las puertas a que continúe esto, como Manfred Reyes Villa, queriendo restablecer las relaciones con Israel, bueno, deberían estar presos simplemente por eso, ¿no? Tenemos que decir claramente que Manfred Reyes Villa en su campaña está apoyando un genocidio, está apoyando que maten niños, está apoyando que maten, torturen, violen mujeres, que asesinen doctores, que asesinen periodistas, y de esa forma tiene todo el total repudio de nuestra parte y llamamos a que realmente toda la población repudie esta candidatura, repudie estos hechos y de esa forma vayamos creando conciencia de que no pueden hacer esto, ¿no? Y que nos vamos a movilizar si es que cualquier gobierno que ingresa quiere restablecer relaciones con la entidad genocida de Israel, ¿no? Bueno, y de la misma forma exigimos que todos los candidatos que no nos gusta ninguno, pero lo mínimo que deberían hacer al respecto es pronunciarse claramente de que Bolivia no va a restablecer relaciones con Israel y sería lo mínimo en este caso de derechos humanos que podrían ofrecer todos los candidatos, ¿no? Y deberían decirlo abiertamente, claramente y establecer como una política del Estado boliviano la ruptura de relaciones y no solo la ruptura de relaciones diplomáticas, sino totalmente, la ruptura, bueno, eso también le faltó al gobierno además, ruptura de relaciones económicas, culturales, educativas, porque Israel sigue tratando de meter ideología a través de universidades, de distintos convenios. Estados Unidos le ayuda en esto, e incluso el tema religioso, ¿no? Porque Israel también está financiando algunas iglesias protestantes para que puedan servirle de instrumento para el sionismo, ¿no? Entonces es importante masificar y hacer toda una campaña contra este monstruo genocida que, bueno, está haciendo las aberraciones que hace, ¿no? Creo que me largué un poco en este punto, pero bueno, todo el repudio a Manfred Reyes Villa y sus declaraciones de retomar las relaciones con Israel y todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo palestino que sigue viviendo bueno, estos terribles momentos de genocidio, de hambre, de destrucción, de bombardeos, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente punto, ¿no? Muy bien, Em, bien, vamos a pasar a hablar del tema nacional. Em, a nivel nacional. Bueno, lo principal que estamos viviendo actualmente son las elecciones, ¿no? Entonces, es importante conversar un poco sobre esto. Em, bueno, ya empezamos justamente con el tema de Manfred, ¿no? Pero en general, em, lo que tenemos es una situación de elecciones fraudulentas. Es importante ratificar este hecho. ¿Por qué decimos que son elecciones fraudulentas? Bueno, aquí es importante señalar, ¿no? Y ya había un poco algunos debates un poco al respecto sobre este concepto del circo electoral, ¿no? Una distracción. Bueno, normalmente todas las elecciones se puede decir que tienen ese carácter, ¿no? Pero las aberraciones que estamos viendo en estas elecciones no son de cada proceso, ¿no? Toda la forma de la mezcla entre el poder judicial, el poder electoral, ¿no? El tribunal electoral, los juzgados, bueno, todo eso necesariamente muestra el carácter bastante arbitrario, ¿no?
Alguna vez, digamos, se puede ver este tipo de hechos en bueno, en la universidad cuando hacen fraude electoral, por ejemplo, la FUL, cosas así, se ve este tipo de manejos, ¿no? Donde cambian las reglas a cada rato, le hacen valer las reglas a uno y al otro no, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Además de que, bueno, se puede discutir y el carácter de las elecciones en general, estas elecciones son mucho más fraudulentas, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos claramente es la forma de, bueno, de la habilitación, de la legalización de algunas candidaturas, la inhabilitación de otras, centralmente el tema de las siglas de alquiler, digamos, ¿no? Ese es un elemento claro, evidente para todos, del cual se habla. Ha habido artículos en periódicos de amplia circulación en el país que lo tocan, pero como si fuera algo, una característica más, ¿no? Pero eso es totalmente antidemocrático, ¿no? Esta denuncia de, bueno, generalizada de que se han registrado un montón de personas sin bueno, sin haber sido, sin el consentimiento, ¿no? Eh, Eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque eso es lo que es lo general y de esa forma se han inscrito partidos como Nueva Generación Patriótica, PANBOL, Frente para la Victoria, etcétera, que están totalmente vaciados de militancia, ¿no? Y de la misma forma, eh, de la misma forma, la habilitación de otras candidaturas, bueno, vulnerando, flexibilizando muchos aspectos de la ley, bueno, una ley muy restrictiva, ¿no? Que, bueno, es una ley electoral que tenemos desde la dictadura prácticamente de Banzer, bueno, del dictador Banzer en su momento que la hizo. Evo Morales agarró esa ley en su gobierno, bueno, sus parlamentarios, etcétera, la empeoraron aún más, ¿no? Con el tema de las elecciones eh, previas, ¿no? Y una serie de restricciones nuevas y bueno, esas que no les convenían porque realmente iban a inhabilitar a casi todos los partidos, bueno, las fueron quitando, ¿no? El tema de que tienen que recoger nuevamente las firmas después de cierto periodo, bueno, si hacían eso, se quedaban todos fuera, ¿no? No hubiera habido estas elecciones, ¿no? Bueno, flexibilizaron esos aspectos, bueno, ya de antes, ¿no? La mayoría de los candidatos actuales, el Tuto, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, ni qué decir, tenían una serie de procesos, bueno, Evo Morales en su momento les perdonó a la mayoría, a Manfred le perdonaron para que entre de alcalde a Cochabamba, también la gente del MAS, Arce ya en el gobierno, cuando todavía no se había peleado con Evo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de ahí la inhabilitación directa de, bueno, obviamente merecida, digamos, de Doom por el tema de, bueno, hechos de corrupción, de deudas y informes que no presentó cuando fue funcionario de la alcaldía del Alto. Lo mismo con Evo Morales, una proscripción, bueno, que Evo la jugó por varias formas para tratar de inscribirse y la sigue jugando, ¿eh? No está todavía cerrado eso, pero que bueno, lo están proscribiendo de una u otra forma. Entonces eso muestra, digamos, los juegos, ¿no? O sea, a quién habilitan, a quién no, por arriba, por un lado, por el otro lado, y donde sí no hay mayor discusión y donde no había nada que hacer era en la inhabilitación de todas las posibilidades de representación de una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, para empezar con todas las restricciones que hay con la ley, pero una conquista que hubo en la Constitución fue el reconocimiento de los pueblos indígenas, y en la Constitución se establece que los pueblos indígenas pueden presentar candidaturas para este tipo de elecciones, para todas las elecciones, libremente, sin necesidad de siglas, sin necesidad de pasar por la ley de partidos, sino como parte de sus derechos. Bueno, este proceso electoral está vulnerando la Constitución y tanto el Tribunal Electoral como el Tribunal Judicial les dijeron, no, ustedes no pueden, ¿no? Ya hay antecedentes de otras elecciones donde no se les dejó participar, entonces a ustedes no se les deja participar, ¿no? La Constitución no sirve para nada en estas elecciones, ¿no? Entonces algo totalmente antidemocrático, vulnerando la Constitución y bueno. ¿Cuál es el elemento general para todo esto? Que quieren garantizar que de los candidatos que estén inscritos vayan a realizar y continuar con el ajuste que ya estamos viviendo, una situación donde están liquidando la economía popular, cada día está peor la situación con el aumento de precios, bueno, la inflación de hecho con el dólar, una devaluación de hecho que nos han impuesto, la inflación con el aumento de precios, la escasez de gasolina, bueno, el gasolinazo que ya nos están familiarizando el gasolinazo, ¿no? De forma de que, bueno, ni modo, por lo menos hay gasolina aunque cueste 20 bolivianos, ¿no? Esa es más o menos la lógica que están queriendo imponernos y de la misma forma
con toda la devaluación, van a decirnos lo mismo con los dólares, ¿no? Bueno, por lo menos hay dólares, aunque cuesten igual 15, 20 bolivianos, ¿no? Que es lo que ya se está empezando a vivir de una u otra forma, con altos y bajos, ¿no? En el país. Entonces, ese es el ajuste que quieren llevar adelante, ¿no? Entonces, bueno, para esto han armado estas elecciones donde todos los candidatos coinciden con ese ajuste y que continúe el saqueo del país, ¿no? Ese saqueo despiadado, más aún en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Tenemos a la oligarquía que más bien el gobierno le ha ido dando, el gobierno del MAS, ¿no? El gobierno de Arce, ¿no? Entre comillas, muchos dicen del campo popular, de izquierda, etcétera. Bueno, totalmente falso, pero que le da vistos y autorizaciones para que exporten libremente alimentos, ¿no? Mientras acá en Bolivia estaba subiendo cada vez más el precio de los alimentos, bueno, los agroindustriales exportan libremente carne, soya, aceite, etcétera, y bueno, o sea, hacen que suban los precios más acá, generan desabastecimiento, hacen que baje la oferta en el país para que suban los precios, ¿no? Y ellos además exportan esto y bueno, ¿qué hacen con los dólares? ¿Se los estarán reportando al gobierno? No, se quedan con los dólares, los dejan afuera del país, ¿no? Eso tiene que ver con la escasez de dólares en el país y además no pagan impuestos, ¿no? Se hacen pasar, bueno, está establecido en el país que el gran empresario es igual que un pequeño campesino en temas impositivos, ¿no? Prácticamente no pagan impuestos, es lo mínimo, como si fueran, bueno, eso, ¿no? Como si el gran empresario exportador, millonarios que son dueños de Santa Cruz y a partir de eso prácticamente del país, prácticamente no pagan impuestos, ¿no? Como si fueran un pequeño campesino que cultiva su propia tierra, ¿no? Pues bueno. Esa es la situación impositiva que hay a favor de ellos. Bueno, esa es la situación en general que quieren imponer a través de este fraude electoral y garantizar que no haya ninguna voz disidente a todo esto, que ningún candidato les pueda decir esto, por ejemplo, o algo que vaya en contra de sus intereses generalizados y en los cuales no tiene mayor diferencia entre las distintas opciones del MAS y la derecha. Y acá yo quiero señalar también un elemento que para pensarlo más adelante que de esta situación, bueno, está quedando al margen Evo Morales, ¿no? Pero si les sale mal, si la gente se revela ante el ajuste, si hay una gran movilización popular, que es a lo que apuntamos, ¿no? Que derrote al siguiente gobierno salido de este fraude, y bueno, les va a quedar la carta de Evo Morales para que continúe con esa política, con otro rostro, con otro discurso, ¿no? Bueno, queda que en el banquillo, si quieren, ¿no? Pasa de jugador, de capitán, de la oligarquía y de los ajustes que vienen haciendo al banquillo para esperar si es necesario que vuelva eh, para calmar la situación. Bueno, ese es el marco más general de este fraude electoral que estamos viviendo y ahí es importante. Bueno, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Ya vimos, bueno, este carácter de Manfred con el sionismo, pero es más, es importante, bueno, un breve repaso, ¿no? Hoy en día es muy importante, bueno, abundan las denuncias de todos los hechos de corrupción del MAS, eh, los crímenes incluso de Evo Morales, etcétera. Y es muy importante recordar que estos señores, o sea, tanto Arce como Evo, han tenido pues, sus maestros, ¿no? Y sus maestros son los conocidos vendepatrias, ¿no? Que vendieron el país. Bueno, cada día más se están convirtiendo en unos de ellos, tanto Evo, que, bueno, pasó de un pequeño campesino, dirigente sindical, cuando fue presidente, bueno, ahora es un gran empresario que exporta, bueno, peces, que exporta alimentos y que además, bueno, contrata y tiene un montón de gente trabajando para él, ¿no? Él no está ahí trabajando, ¿no? Él se dedica a otras cosas, ¿no? Y lo mismo tenemos con el caso de Arce, sus hijos, que se están, parece que la oligarquía les ha abierto las puertas, ¿no? Claro, alguien denunció por ahí, hay que ver en qué queda ese tema, ¿no? Pero que se están volviendo también parte de los terratenientes, ¿no? Con préstamos bancarios aprovechados, dado el cargo que tienen actualmente con el gobierno, como presidente. Y bueno, están tratando de abrirse puertas como unos nuevos terratenientes y tratar de ingresar al círculo y al club de la oligarquía, ¿no? Pero esto no es nada nuevo, esto ya lo hizo en su momento Doria Medina, que cuando fue ministro privatizador, aprovechó para comprarse con préstamos también eh, la industria de cemento, lo cual le permitió volverse un empresario, de ministro neoliberal a empresario neoliberal.
Bueno, incluso algunos dicen que es socialista, ¿no? Del Internacional Socialista, que es bastante neoliberal, por cierto, ¿no? Y bueno, ahí se volvió empresario, ¿no? El mismo camino que está haciendo Arce hoy en día, ¿no? Están aprendiendo de ellos, ¿no? Solo que le faltó privatizar algo y que sus hijos se lo adueñen, ¿no? Bueno, ese fue el camino de en su momento de Doria Medina. Tenemos, bueno, con Tuto, ¿no? Que muchas veces se olvida ese tipo de hechos. No se acuerden, no olvidemos, ¿no? Que Tuto fue parte del gobierno de Banzer, un hecho muy fuerte que quedó en la memoria, que es la guerra del agua en Cochabamba, ¿no? Donde querían privatizarnos hasta la lluvia, ¿no? Bueno, Tuto fue parte de eso, ¿no? De los ataques militares brutales contra el campesino, bueno, en parte la militarización en Cochabamba es el 2000, la militarización del altiplano boliviano, también el 2000, ¿no? Bueno, frente al bloqueo de caminos del Maicu, donde llegaron incluso a disparar desde aviones contra nuestros hermanos campesinos, ¿no? Estamos hablando de gente que, bueno, mató, ¿no? Que mató al pueblo por imponer sus planes de privatización y ahora nos vienen a decir que quieren nuevamente privatizar, ¿no? Lo poco que queda en el país, ¿no? Y Manfred Reyes Villa en ese momento también tenía un cargo importante en Cochabamba, ¿no? Cuando sucedía todo eso, ¿no? Cuando estaban quitándole el agua a la gente, ¿no? Hasta el agua de la lluvia nos querían privatizar. Es muy importante recordar esto. Eh, no se puede dejar y no podemos dejar que se tape, que los crímenes del MAS tapen y limpien lo que es la derecha hoy en día, y es en ese marco justamente la importante denuncia de, bueno, frente a estos vendepatrias, estos corruptos que se han enriquecido de vender la patria, de las privatizaciones, Manfred Tutto, Doria Medina, que actualmente está a la cabeza, bueno, Jaime Paz, en su momento ahora está su hijo de candidato. UCS no fue algo aparte de todo esto. Johnny Fernández, bueno, que ahora se muestra del lado masista de la papeleta, han sido parte de todo esto, ¿no? Y el hecho de que también los demás candidatos también puedan estar ahí, puedan estar junto con ellos, garantizando y siendo parte de este fraude bueno, que garantiza que el ajuste va a seguir, también tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos un Castillo que ha sido ministro y como ministro ha jugado su rol, ¿no? Reprimiendo a distintos sectores. Pero no tocando a la oligarquía, ¿no? No tocando, por ejemplo, me metió a un montón de gente del paro que hizo Evo Morales, ¿no? Metió a la cárcel. Algunos siguen hasta el día de hoy, ¿no? No a los principales dirigentes, algunos sí, pero a mucha gente de base, ¿no? Sin asco, sin pena, ¿no? En cambio, en el caso de Santa Cruz, cuando hicieron sus paros, ahí sí no los tocó, ¿no? Alguno, dos, para decir que se hizo algo, pero después no hubo mayor represión, ¿no? Eso es para mostrar justamente el carácter y que es de confianza de la oligarquía, ¿no? Bueno, por eso permiten que Castillo esté ahí, ¿no? En su momento también el hecho de Eva Copa, ¿no? Que asumió como presidenta del Senado en el gobierno de Áñez, ¿no? Como una medio oposición ahí, ¿no? Pero ahí se mostró que también era de confianza de estos sectores, ¿no? Al no, bueno, no impulsar nada realmente que pueda patear el tablero en su momento, ¿no? Entonces se ganó la confianza. Y ni qué decir de Andrónico, ¿no? Presidente del Senado bueno, durante el gobierno de Arce, ya antes incluso con Evo, con cargos importantes, donde se vio de que, bueno, es también de confianza de ellos, ¿no? Más allá de otras características que pueden tener. Entonces es el carácter de esta papeleta, ¿no? Una papeleta electoral donde no tenemos nada, ninguna expresión del pueblo trabajador, una expresión plenamente con los distintos matices, si quieren, de lo que expresa, lo que necesita y lo que quiere la oligarquía en el país. Y las transnacionales también. Básicamente tenemos una papeleta del régimen oligárquico transnacional, de esta rosca, esta nueva rosca que es la que gobierna hoy en día, es la que tiene el poder y es la que hace y deshace en el país. Y justamente, bueno, ese es el marco del fraude que estamos viviendo. No hay espacio ni para una pequeña candidatura que levante y grite algo diferente, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Es fraudulento porque realmente han impedido de que haya cualquier otra candidatura, cualquier otra expresión diferente, porque estamos en un momento de crisis y si habría un espacio, podía ese espacio haberse convertido en una expresión general del repudio, de las filas, del cansancio bueno, con todo el ajuste que estamos viviendo y podía haber abierto una brecha, ¿no? Bueno, como no hay eso, en todas las encuestas se puede ver, suben los blancos, suben los nulos,
una gran abstención, que es lo que se avecina, y nosotros apuntamos a eso, ¿no? A que realmente, y llamamos a que toda la población repudie todas estas candidaturas, que repudie este fraude electoral, que repudie estas elecciones y lo haga mediante el voto nulo, el voto blanco y la abstención, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Más allá de anteriores elecciones donde también no teníamos ningún candidato realmente bueno, etcétera. En este caso es mucho más fuerte, ¿no? Y es necesario que nos unamos y hagamos una fuerte campaña. ¿Cuál es la perspectiva nuevamente? Derrotar lo que va a salir de estas elecciones. Tenemos que derrotar, bueno, en general este proceso, que el que gane de cualquiera de estos, eh, entre débil, sin la capacidad de hacernos un ajuste, ¿no? Ahí van a venir todos en su apoyo, ahí vamos a ver que las diferencias entre masistas y la vieja derecha tradicional no es tan grande, ¿no? Porque ahí se van a apoyar incluso muy probablemente en el Parlamento. Pero bueno, tiene que ser el repudio desde afuera, el que tiene que impedir que nos vengan con su gasolinazo, con su devaluación y con más planes de ajuste y hambre, que no vayamos a permitir que haya nuevas privatizaciones en el país y que de una u otra forma derrotemos el plan del gobierno que viene, que va a ir en contra de nuestra salud, en contra de nuestra educación, en contra de los pocos espacios y las pocas conquistas que quedan del pueblo trabajador en este país, ¿no? Después de todo lo que se destruyó con el 21060 y el neoliberalismo, ahora vienen por una segunda ronda para tratar de destruir todo lo poco que quedó, ¿no? Que tampoco el MAS construyó nada, o prácticamente nada en todos estos años, ¿no? Entonces, en 20 años de fascismo, ¿no? Entonces, no, y ahora vienen a destruir lo poco que hay, lo poco que quedó y no tenemos que permitir esto. Un voto nulo, un voto blanco, una abstención que nos permita empezar a hacer frente a todo esto, tratar de que sea el porcentaje más elevado, que se gane la elección con el nulo, el blanco, para que entre un gobierno débil, que no pueda realizar este ajuste, ya que realmente podamos derrotar en su política y bueno, en todo el ajuste que quiera realizarnos y que lo podamos derrotar, ¿no? Que podamos impedir este ajuste y abrir las puertas y abrir una brecha, un espacio para una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Ese es el carácter que queremos darle a este voto nulo, a este voto blanco, que cada vez suma más voces, suma más personas, es lo que está dominando en las encuestas, y es importante organizarnos y unirnos en este sentido contra todos los candidatos y contra el ajuste que nos quieren imponer. Miguel, Y totalmente de acuerdo. Y como vos decís, ninguno de los candidatos plantea soluciones a favor del pueblo trabajador, ni campesino, ni indígena, ninguno. Ni tampoco el proscripto Evo, que parece que todavía está negociando con otros a ver si se mete en alguna otra sigla. Cada vez es más complicado, claro, porque en teoría no podría, pero ninguno plantea objeta ninguna de las cosas. A ver, están saqueando el oro, envenenando los ríos. El agronegocio está en todos estos años, y sobre todo en el último año, quemando los bosques, 12 millones de hectáreas. Esto está causando desastres climáticos en todo el país, sequía, y esto no dicen nada. El agronegocio prácticamente no paga impuestos, pero como decías, Humberto, no pagan, pero además, es decir, el impuesto máximo que están pagando es 2,2 bolivianos con 80 por hectárea, pero además le dan eh, diésel para sus maquinarias subsidiado, 5, 6 o 7 veces más barato que en cualquier país. Y además le dejan llevarse sus dólares. Y además, muchos de los del agronegocio son también extranjeros, inversionistas brasileños, argentinos, de distintos lugares, sionistas, hay también. Y bueno, ellos se llevan los dólares, los subsidian
Y eso es lo que está haciendo el gobierno, pero la oposición no dice una palabra. ¿Qué cosas discuten? Algunas cosas discuten, ¿no? Se critican algunas cosas. Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, quién se queda con el litio. Si empresas norteamericanas, que ya están diciendo algunos, o las rusas y chinas. Pero no discuten, no dejar, no entregar el litio ni provocar un desastre ambiental en toda la zona del litio, en Potosí. Eso no lo discuten, ninguno de los candidatos. Igual no discuten lo del oro, y están llevándose el oro mientras se envenenan los ríos. Es decir, las discusiones son bastante superficiales y por supuesto los candidatos de oposición, su argumento es que están en contra del socialismo, cual es un disparate, porque acá no hay ningún socialismo, y que habría que rebajar el Estado, ¿no? Rebajar el presupuesto total, no tener esto, no tener lo otro, no se sabe qué cosa. Claro, mucha gente dice, los trabajadores, hay gente en el Estado que gana mucha plata, sí, hay gente en el Estado y también que roba, pero el problema básico del Estado no es ese. El problema del Estado es que necesitan buen presupuesto de salud, educación, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que reclamar. Y no que venga un plan de destruir la educación pública y la salud pública. Bueno, que esto es una cuestión internacional, ¿no? Que en Argentina también se está discutiendo lo que quiere hacer Milei. Entonces, por eso es muy importante, por un lado, repudiar estas elecciones tramposas y por otro lado, sí, preparar la unidad de lucha contra el gobierno que suba, que va a ser débil, porque por más que se pongan de acuerdo que ninguno es una alternativa, eh, evidentemente va a haber abstención, va a haber voto nulo, va a haber confusión, de todo. No va a ser un gobierno, porque la diferencia de esta elección con las anteriores es que las anteriores, la inmensa mayoría de la población estaba con uno u otro de los partidos, podría estar equivocado, pero lo que sea, votaba por el MAS o votaba por algún otro partido, pero hoy gran parte de la población no está contenta con ninguno de los partidos. Por supuesto, el levismo dice, bueno, no, es que son los que son partidarios nuestros. Sí, hay algunos partidarios de Vista que si Evo no se presenta, obviamente no vota blanco nulo, pero gran parte de la gente también está enojada con todos los partidos. Digamos, es como que ninguno sirve y por ahí votan por alguno, pero como decir, bueno, es lo que queda, es lo menos malo, es el menos corrupto, es el menos, bueno. Pero el gran problema es ese, es decir, que viene un plan liberal o neoliberal de destruir eh, cuestiones básicas, de profundizar el ajuste económico, eh, de devaluar el dólar, de aumentar la gasolina 3 o 4 veces de lo que vale ahora. Bueno, ese es el plan. El plan que más o menos tienen todos los candidatos, que por supuesto no lo quiere acelerarse antes de las elecciones, pero bueno, Hayes ya no se pudo presentar, el arcismo tiene un porcentaje ínfimo, intentó una unidad con otros sectores de izquierda, dijeron ellos, y nadie fue, ni Andrónico, ni el levismo. Entonces, bueno, la crisis es muy grande, es probable que pueden ganar o Tuto o otro candidato a la derecha, pero efectivamente van a tener una gran oposición popular. Y esto es lo importante, recuperar las organizaciones para que luchen por las demandas populares.
porque las organizaciones más importantes, empezando por la Central Obrera Boliviana, se han sometido eh, al gobierno del Arce y antes a los otros, ¿no? Este, entonces, hoy están casi desaparecidas. Especulaban desde la Central Obrera Boliviana tener algunos candidatos con el arcismo. Hoy el arcismo que tiene 1,5% de intención de voto, por más que tengan candidatos, no van a ser electos. Bueno, esta es la situación de crisis. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de votar por ninguno de estos partidos. Eso es. Gracias, Miguel. Y bueno, con un tema también que tiene relación con esto, vamos a continuar. Tenemos a la compañera Amelia de invitada. Bienvenida, compañera, para hablar de, bueno, de lo que decíamos al inicio, ¿no? Uno de los candidatos de Doria Medina, un abogado laboralista que estuvo mucho tiempo trabajando con Fabriles, con la Central Obrera Boliviana, acusado de estafas múltiples a los trabajadores lo repudiaron. Compañera Amelia. ¿Cómo están, compañeros? Jorge, Bien. Miguel, Humberto, buenas Hola. noches. Vamos a hablar ahora de un caso bastante interesante. Eh, Vamos a hablar del abogado Marcelo Inchausti, que él es más conocido en Cochabamba porque opera en Cochabamba. Y bueno, básicamente hay muchos sindicatos como Centex, INVA, Inserco, Prosil, Belén, entre muchos otros que lo están denunciando, ¿no? Por estafa a los trabajadores. En teoría, este abogado ha sido defensor de los derechos laborales de los trabajadores y actualmente es repudiado por los mismos trabajadores y el sector fabril de Cochabamba, sobre todo, ¿no? Y ponen en la alerta, sobre todo, que él quiere ser o es candidato por Samuel Doria Medina, ¿no? Recordemos también que el 2021 se postuló también a tercer concejal por la UCS. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Ahí estamos. A ver, me dicen por favor si se está pudiendo compartir. ¿Sí? Está empezando, ahora sí. Perfecto. Han circulado fotos. Aquí tenemos a Marcelín Chasti con el candidato Samuel Doria Medina. Y bueno, hay muchas denuncias en contra de este abogado, ¿no? Eh, Como decíamos, recordemos que él ha sido también candidato por Unidad Cívica Solidaridad UCS el 2021 para ser tercer candidato, de concejal titular. Pero bueno, decíamos que hasta ahora está siendo denunciado por muchos sindicatos, ¿no? No es solo un sindicato de trabajadores, son varios sindicatos que están denunciándolo. ¿Pero por qué? Lo acusan de varias acciones que van en desmedro de los intereses de sus antes defendidos, ¿no? Los trabajadores, porque él es abogado laboralista. Y lo acusan de utilizar herramientas como la falsedad ideológica y la firma de documentos en blanco bajo presión, con lo cual se había dado a la tarea de negociar, ¿no? Cuantiosas sumas por cobro de millonarios honorarios por la negociación, además con beneficios sociales de los trabajadores, que también implicaría esto a policías, investigadores, jueces, ¿no? Acá podemos ver en las imágenes denuncias que se han hecho, ¿no? En algunos lugares, fotografías de él que los mismos fabriles han colgado. Aquí podemos ver a fabriles que están protestando en contra de Inchausti. Eh, Basta de abogados que estafan a los trabajadores, indican, ¿no? Como les decimos, por ejemplo, aquí tenemos al sindicato de Centex, tenemos al sindicato de INVA también. Bueno, son varios sindicatos que están básicamente protestando en contra de este abogado, ¿no? Eh, Como les digo, una de las principales preocupaciones que hay ahora es que el abogado está queriendo o está siendo candidato, ¿no? Junto con Samuel Doria Medina, y eso es lo que preocupa de sobremanera. Vamos a poner un pequeño video donde básicamente están protestando frente a esta candidatura, frente a la casa de campaña en Cochabamba que tiene Samuel Doria Medina, y son trabajadores fabriles, ¿no? Los que están haciendo esta denuncia y esta protesta.
¿Pongo el video de acá o nos lo vas a compartir tú? Perdón, ¿no se está compartiendo el video? No, Uy, a ver, pero si un gustas puedo segundito. compartirlo por acá. Ya, te lo puedo pasar, tal vez, dame un segundito, por favor, Lo y tengo te acá, lo... creo. Sí, precisamente, ese es el video. Muchas Que gracias. la lucha es dura, pero venceremos. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, compañeros. Que la lucha es dura, pero venceremos. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, compañeros. Que la lucha es dura. A la estabilidad de nuestros compañeros en seco. Unidos, compañeros, venceremos. Hoy es cuando, compañeros. Compañeros, ¿qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? No tenemos miedo. Ahí en las imágenes podemos ver las denuncias que están haciendo los fabriles, ¿no? Y la protesta que están haciendo en puertas de la casa de campaña de Marcelo Inchausti, bueno, de Samuel Doria Medina, que le está queriendo llevar como candidato a este abogado. Pero bueno, vamos a hacer, por tema de tiempo, vamos a hacer un pequeño resumen de los casos más sonados que tiene este señor. Por ejemplo, tenemos el caso de la empresa Belén, es una empresa de plásticos de Santa Cruz, donde se denuncia que este abogado negoció a espaldas de los trabajadores, ahorita vamos a ver las pruebas, negoció a espaldas de los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente de de esta empresa Belén, y que además tenían ya los trabajadores una sentencia constitucional de reincorporación ganada, de reincorporación a sus puestos laborales, ¿no? Pero sin embargo, este abogado había negociado a espaldas de los trabajadores. ¿Se puede ver la imagen? Te veo una imagen con varias imágenes en Ahí. conjunto. No, todavía no. Oh, me parece que mi computadora está un poco lenta, debería estar viéndose ya. ¿Aún? No, A ver, denme un segundito, por favor. Voy a volver a hacer el intento de compartir. Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Aquí tenemos, como les iba diciendo, este abogado ha negociado, se lo acusa de haber negociado a espaldas de los trabajadores por la suma de $10,000. eh, Él quería conciliar con la parte, bueno, con la empresa, quería conciliar y dejar sin sus derechos laborales a los trabajadores, ¿no? Y esta denuncia se hace a través de un acta de suspensión de juicio oral, donde está participando el gerente de la empresa Belén, Marcelo Paz Soria, donde él mismo indica, y aquí podemos ver en el área remarcada, él indica que expresa, ¿no? Que en esta acta que el abogado fue a conciliar con la empresa y que la empresa quiere, bueno, el abogado va a negociar el despido y la conciliación de los trabajadores, ¿no? Lo que los trabajadores estaban pidiendo y estaban luchando era para su reincorporación, pero en este sentido el abogado quiere conciliar con la empresa, o sea, a espaldas de los trabajadores, como ya lo hemos dicho, él quiere aceptar la renuncia de los trabajadores, o sea, el despido de los trabajadores, y por sus beneficios sociales quiere cobrar $10,000, ¿no? Sin ningún tipo de revisión de ley ni nada. Entonces, como podemos ver aquí claramente, es Marcelo Paz Soria el que indica que es el abogado el que le pide estos $10,000, ¿no? A nombre de los trabajadores, cuando los trabajadores indican que ellos en ningún momento han dado la autorización para negociar a espaldas de ellos, porque ellos lo que querían era la reincorporación a sus fuentes laborales, teniendo ya además una sentencia ganada para lograr esta reincorporación. En este mismo caso, vamos a ver más, a ver por acá, hay otra denuncia que hacen los trabajadores, y esa es la forma abusiva que se denuncia, ¿no? Y en varios casos que el abogado Inchausti
trabaja o maniobra, por decirlo así, ¿no? En este caso, el abogado quería cobrar por sus buenos oficios, por decirlo así, por el trabajo que había realizado, 150.000 bolivianos, que quería que 6 obreros le paguen, ¿no? Acá podemos ver, este es el contrato fraudulento que denuncian los trabajadores, que les hace firmar, donde se obliga a pagar, donde podemos ver, ¿no? Donde dice se obliga a pagar inmediatamente por concepto de honorarios equivalentes a 150.000 bolivianos en favor del prestador de servicios, garantizando el pago con todos sus bienes habidos y por haber, constituyéndose esta obligación en título ejecutivo, ¿no? En este sentido, los trabajadores indican que esto se ha hecho a través de documentos fraudulentos y manipulados, y han recurrido a la autoridad judicial, y la autoridad judicial, evaluando todo el caso, evaluando todas las pruebas, determina que lo que se le debe al abogado por sus oficios en realidad asciende a la suma de 6.500 bolivianos, como podemos ver acá en este informe, ¿no? Y vemos la diferencia que hay de 6.500 bolivianos, que es lo que judicialmente un juez indica que se le debe al abogado, y sin embargo el abogado quería pagar una suma exorbitante de 150.000 bolivianos, ¿no? Entonces ahí podemos ver que el abogado está actuando de una manera sumamente fraudulenta, por decirlo así, porque elevar de 6.500 a 150.000 bolivianos, y además querer que los trabajadores garanticen con sus viviendas esta suma, el pago de esa suma exorbitante, es muy complicado. Pero este es solo uno de los tantos casos que se tienen, ¿no? Otro caso es el de Centex, cuyo sindicato presentó en marzo de este año una denuncia penal en contra del abogado y su empresa SS Legal por estafa de firma de documentos en blanco por presión a 8 trabajadores en una notaría de fe pública, bajo el pretexto de firmar un trámite sindical, ¿no? El abogado les lleva a estos trabajadores a una notaria pública que, según denuncias, también había sido pariente del abogado, y les obliga a firmar un documento en blanco. Y este documento fue usado para imponer una suma millonaria por honorarios profesionales, que ha derivado además en el remate de la casa de una de las trabajadoras firmantes y en la retención de sus ahorros. Entonces, nuevamente estamos viendo que, según estas denuncias, hay una situación recurrente de lo que está haciendo este abogado, ¿no? Nuevamente obliga a firmar un documento en blanco. Lo que yo quisiera hacer ahora es mostrar un video, voy a intentarlo nuevamente, mostrar un video donde se puede ver a la persona de tercera edad, a la compañera que está denunciando este hecho, ¿no? Que le están quitando, queriendo rematar su casa. Vamos a tratar de verlo por acá. Deme un segundito, por favor, porque me parece importante que se pueda hacer esta denuncia. Ahora sí se puede ver, tal vez. Parece Sí, que sí. Sí. perfecto. Perfecto. A ver, vamos a escucharla, a la compañera que está haciendo la denuncia. He venido a presentar mi denuncia para pedir al gobierno, a los jueces, que me den una solución, porque soy víctima del señor Marcelo Chauquer. Me hizo firmar papeles en blanco, indicando que eso era una cosa rutinaria que tenía que presentar. Por el pretende quitarme mi casa, ha sacado todos mis ahorros que yo tenía, más o menos unos 700.000 bolivianos, ahorro de 54 años de trabajo. No es posible de que él una persona de la tercera edad, voy a perder mi casa y que me ayude, porque este señor Chauquer necesita ir a la cárcel, porque no es posible. Bueno, ahí podemos ver la denuncia que hace la compañera, ¿no? Y es sumamente complicado este caso. Es por eso que podemos ver realmente la molestia que tienen los trabajadores. Pero, a ver, nuevamente, este no es el único caso. Uno de los casos más conocidos también que hemos visto es el caso de Prosil, que han sido, bueno, los compañeros de Prosil indican que han sido despojados de sus beneficios sociales en complicidad de 5 dirigentes, en los cuales está involucrado el señor Roberto Cartagena, en complicidad con Marcelo Inchausti, para entregar donde se pide, ¿no? Bueno, la empresa Prosil
entra en un proceso de quiebra, si no me equivoco, y debe beneficios sociales a los trabajadores. Entonces, este señor, este abogado, según la denuncia, junto a dirigentes, 5 dirigentes en los cuales está Roberto Cartagena, negocia estos beneficios sociales y se queda, pone a nombre de estos de 5 dirigentes la empresa Prosil y deja a los trabajadores sin sus beneficios. Esto también es sumamente grave, me gustaría poder un poquito mostrar un video también en relación a esto, eh, con las denuncias que hacen, ¿no? Trabajadores en relación a lo que ha hecho Inchaust en su momento. Esto ha pasado el 2023. A ver, vamos un poquito con el video. Espero tener más suerte esta vez. Trabajar en la empresa más de 10 años. He sido despojada de derechos sociales mediante un acto falsificada en fecha 15 de febrero de 2022. La suma de mis derechos sociales asciende a 227.000 bolivianos. Exijo a las autoridades que me hagan justicia al señor Marcelo Inchaust Matriz Roberto Cartagena, devuélvanme mis beneficios sociales. Por favor, gracias. Buenas noches, mi nombre es Marco Tapia, he trabajado por 10 años, me han despojado de mis beneficios sociales que ascienden a la suma de 189.000 bolívares con un acto presentado de 15 de febrero de 2022. Exijo que me devuelvan al señor Marcelo Inchaust y a Roberto Cartagena. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Bueno, como podemos ver, realmente las acciones que hace este abogado o las acusaciones que tiene son sumamente graves, ¿no? La acción que se comete es sumamente recurrente. Básicamente se lo acusa de manipular documentación, de hacer bajo presión, firmar documentos en blanco. Y como vemos, no es solo un sindicato o solo una empresa o solo es una persona. Son varios sindicatos, son varias empresas que lo están acusando. Dentro de esas empresas, dentro de esos sindicatos, son varias personas a las que está perjudicando y está dejando sin sus beneficios sociales, sin pagos de sus salarios. Y lo que es más preocupante, ¿no? Hay muchas personas, bueno, esta compañera, como ejemplo, que están por rematar su casa, ¿no? Y le están dejando sin ahorros de toda su vida. Es una persona mayor de la tercera edad. Entonces, esto se constituye en algo sumamente preocupante y entendemos, ¿no? El por qué los trabajadores están sumamente alarmados por esta candidatura que podría tener este señor al lado de Samuel Doria Medina, porque entendemos que si lo hacía, si hacía estas cosas, siendo abogado y teniendo ciertas conexiones, ¿qué cosas más podría hacer teniendo poder, ¿no? Eh, en este sentido, los trabajadores fabriles han sacado un comunicado, ¿no? El 15 de julio se han pronunciado, no sé si se está viendo ahora, tal vez estoy compartiendo. Se ve las fotos, todas las fotos. A ver, vamos a intentar nuevamente. Deme un segundito. Ujú. Tal Ahora vez sí, si, no, tal vez si dejas de compartir y vuelves a compartir. vamos a intentar. A ver. Ujú. Ahora sí, dígame que sí. No.
En algún O sea, momento, ahora tal vez sí. No, no, has pausado, dice, ha pausado el uso de compartido de la pantalla. a ver, vamos a tratar de dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. Ujú. Se ve la pantalla, bueno, todas las fotos, Ahora, el conjunto de fotos. a ver, tal vez ahora. Creo que sí, ahora sí. Perfecto. Mil disculpas, por favor, por esto, pero creo que es necesario que podamos ver, ¿no? Hay un pronunciamiento que sale el 16 de julio de este mes por parte de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, donde se considera a Marcelo Inchausti una persona no grata para el sector fabril, para los trabajadores, ¿no? Acá indica, hemos constatado que el abogado Marcelo Inchausti ha adoptado una conducta hostil, tendenciosa y persecutoria contra los compañeros fabriles. Ha vulnerado principios fundamentales del ejercicio de la noble profesión de la abogacía, sirviéndose a los trabajadores para luego convertirse en su verdugo y perseguidor. Inchausti ha asusado a empleadores con el fin de despojar del derecho al trabajo a nuestros compañeros, incurriendo en una clara instrumentalización del derecho con fines de amedrentamiento, odio, represalias y venganza ante la imposibilidad de consumar sus mezquinos apetitos. Bueno, en este documento que es muy importante, se resuelve, ¿no? Considerar a Marcelo Inchausti como una persona no grata para el sector fabril. Eh, Eso lo podemos ver en el artículo primero, lo que se resuelve, ¿no? En el artículo segundo también se ratifica declarar al abogado Marcelo Inchausti persona no grata e indeseable para el movimiento obrero fabril y sindical de Cochabamba en razón de sus actos atentatorios contra la clase obrera. Entonces, podemos ver, ¿no? Que la Federación de Fabriles de Cochabamba se ha pronunciado frente a estos hechos que ha cometido, frente a estas acusaciones que tiene Marcelo Inchausti, ¿no? Y es muy preocupante que él, para todos los trabajadores, debería llamar la atención que este señor quiera ser candidato, ¿no? Con el empresario Samuel Doria Medina, porque son varias denuncias que se están haciendo, son varios sindicatos y tiene que llamarnos fuertemente la atención. Como ya lo decíamos antes, la principal preocupación de los trabajadores en este momento es que sí, él, con todas estas acusaciones que tiene, ha podido tejer una red de contactos, porque obviamente todas estas cosas no se puede hacer sin una red de contactos, ¿no? Si lo puede hacer, si tiene una red de contactos para poder hacer eh, toda esta firma de papeles en blancos, en notarías, entonces, cuando tenga un cargo ya dentro del gobierno municipal, me imagino, esto va a ser peor. Entonces, es por eso que los trabajadores se sienten amenazados y se ponen en pie de lucha, ¿no? Aquí podemos ver a la compañera que está siendo despojada quieren despojarle de su vivienda, ¿no? Y nos preocupa sumamente estas actitudes que se tienen y el grado bueno, de no defensa que pueden tener estos compañeros, ¿no? Personas que están siendo afectadas, obreros, están siendo afectados trabajadores, vulnerando sus derechos básicos a sus beneficios sociales. Recordemos que los beneficios sociales no son una dádiva, no son un regalo que hace el empresario al trabajador, ¿no? Son derechos que se ganan por años de trabajo. Hemos escuchado a los compañeros que dicen que sus beneficios sociales ascienden a una determinada suma por 10 años, hasta 20 años de trabajo, ¿no? Son 10 a 20 años de trabajo que han ofrendado su vida prácticamente a las empresas, ¿no? Día a día, trabajando, arriesgando su salud, arriesgando, porque en esas empresas a veces se trabaja con materiales químicos, son personas que están muchas veces sin material de trabajo, sin ropa de trabajo que pueda resguardecerles, entonces, sin material de seguridad. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, no se puede jugar ni se puede negociar de ninguna manera con el sueldo, con los beneficios de los trabajadores, que son beneficios ganados por su esfuerzo y su trabajo. Y más aún cuando hay un abogado que quiere hacerles firmar papeles en blanco, que les presiona para dejarles sin sus
beneficios, quiere sacarles sumas exorbitantes, como ya hemos podido ver, de 6.500 bolivianos a asumir deudas de 150.000 bolivianos a trabajadores, a personas que están luchando día a día en las fábricas, ¿no? Que no tienen mayores recursos o no tienen mayor capital que tal vez una vivienda que muchas veces es alquilada, que viven del día a día, que viven con su sueldo, ¿no? Recordemos que el sueldo de los trabajadores es básicamente lo que les sirve para subsistir, ¿no? Si no cuentan con su sueldo, si no cuentan con este recurso que es para ellos tan importante, significa que los trabajadores van a tener que privarse de alimentos, van a tener que privarse de medios de transporte para sus hijos, el pago de los materiales escolares, el pago de la comida, porque los obreros no tienen tampoco grandes ahorros ni grandes recursos, dependen de su salario, ¿no? Por eso son obreros, por eso son trabajadores. Entonces, querer quitarles o querer aprovecharse de esto, imponiéndoles sumas como honorarios, incluso queriendo despojarles de sus viviendas, es sumamente preocupante y entendemos la preocupación que tienen los trabajadores, ¿no? Frente a esta posible candidatura de Marcelo Inchausti junto a Samuel Doria Medina. Bueno, para finalizar esto, vamos a seguir más adelante en otros programas hablando sobre este tema y viendo en qué se consolida toda esta candidatura. Es importante agradecer también a la página de Noticias Obreras Cochabamba, a la central de Noticias Obreras, de las cuales hemos sacado estas noticias y nos hemos enterado de todo esto. Es una página que yo les pido que puedan también visitar. Es una labor muy importante en la que en el sector obrero que realizan los compañeros de la Central de Noticias Obreras, denunciando y acompañando a los compañeros en estas denuncias, ¿no? Les agradezco a ellos porque hemos sacado las imágenes que les pertenecen a ellos y también hemos recopilado noticias de ellos para poder brindarles en este programa también a nuestra querida audiencia para que puedan también enterarse y sepan poder hacer más amplia esta denuncia que tienen en contra de este abogado, ¿no? Muchas gracias, Ameli. Bueno, muy importante esta denuncia y bueno, difundir y ampliar lo que están haciendo también los compañeros fabriles en Cochabamba, denunciando esta candidatura, ¿no? Parte de la unidad de Doria Medina. Muchas gracias, Ameli. Pasemos al siguiente punto. Lo tenemos presente ya el compañero Gualberto. Muy buenas noches, compañero. Bienvenido. Vamos a hablar de los 72 años de la reforma agraria. Se está preparando un acto en Ocureña. Compañero Gualberto, tiene la palabra. Buenas noches, compañeros, a todos que están presentes. Escuchamos, compañero Gualberto, que se ha enmudecido ahora tu micrófono. Bueno, en este momento no te estamos pudiendo escuchar. Hola. Ahora sí. Sí, buenas noches a todos. Bueno, sí, evidente, como la CESUD se ve orgánica, como es de costumbre, cada año siempre convocamos a este acto del 2 de agosto, el día de la reforma agraria, ¿no? Esta es una lucha que se logró durante una lucha de muchos siglos y que pues llegó el día indicado donde pues las oligarquías, el gobierno bueno, en este caso los patrones tuvieron que abandonar las tierras que pertenecían a los campesinos, ¿no? Indígenas que habían sido despojados pues durante tantos siglos. Entonces creo que es una fecha importante, muy trascendental, digamos, para el campesino indígena, esta fecha, ¿no? Es por esa razón que nosotros, pues, no mantenemos la costumbre de convocar. Se está convocando en Ocureña. Ocureña es el centro histórico donde se firmó y además también es el centro de las luchas de campesinos y organizaciones. Es el lugar donde se hizo el primer sindicato campesino también.
y el primer Congreso Campesino a nivel nacional. O sea, tiene varios motivos, digamos, Ocureña, o en este caso, pues se convirtió, digamos, ¿no? Un centro revolucionario indígena campesino, ¿no? Eh, entonces creo que esto se va a realizar el sábado 2 de agosto, eh, a horas 9:30, para cual estamos invitando pues a muchas organizaciones, entre ellas están la CIDOP orgánica, CONAMAG orgánica, y bueno, también otras organizaciones como por ejemplo los gremiales. También convocamos a los compañeros de Yungas y así muchas organizaciones que tienen que ver, digamos, ¿no? Con la lucha social, eh, digamos, de reivindicación. Eh, También al mismo tiempo llamamos a las organizaciones a conformar una alianza nacional, eh, para poder, digamos, constituir, digamos, el Estado plurinacional. Eh, Quedó pues ahí a medias. El Estado plurinacional no logró, digamos, consolidar este proyecto que era la ambición de las 36 naciones. En ese sentido es que justamente, ¿no? Por el consenso que tenemos o por las conversaciones que tenemos con las diferentes organizaciones, SIDOP, CONAMAG y otras organizaciones, pues tenemos toda la intención de querer hacer esta alianza nacional, pero cuesta porque no hay el respaldo necesario para poder realizar este importante, digamos, organización. Sin embargo, pues está en pie este propósito, y que por esa razón es que justamente eh, impulsamos desde la CSUCB para que esto se pueda consolidar. Bueno, creo que con ese motivo estamos convocando, y bueno, esperamos que pues puedan participar eh, el 2 de agosto en esa conmemoración, porque un poco añadiendo a esto, es que cada año que pasamos siempre estamos ahí presentes, siempre hemos tenido la disputa con los autoridades que están siempre ahí en la testera, o quienes organizan, digamos, que son los del gobierno. Pues ellos siempre han querido ser solamente ellos los protagonistas, y no así otras organizaciones ajenas al gobierno. Sin embargo, nosotros de alguna manera hemos logrado siempre participar en esos desfiles y en los actos que se ha dado en su momento. Yo creo que eso sería, digamos, ¿no? De mi parte, esta convocatoria que estamos haciendo conocer. Eh, bueno, yo creo que después añadiremos algunos otros, eh, seguramente, porque estamos esperando que las organizaciones también, ¿no? Asistan a este evento. Bueno, nada más, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Alberto. No, sí, ratificar la importancia bueno, de este acto y 72 años de la reforma agraria, ¿no? Un hecho muy importante y bueno, tan necesario hoy en día una nueva reforma agraria, una revolución agraria, ¿no? Para realmente poner las tierras en manos de los que la trabajan, en manos de nuestros hermanos campesinos, y que ya no estén en manos de una oligarquía que, bueno, no produce nada para el país, todo para la exportación, y lo que exporta se queda con los dólares, y además es subvencionada y garantizada sus ganancias desde el Estado, ¿no? Entonces, hoy en día, 72 años, en unos días más que se cumple la reforma agraria, es muy importante levantar en alto esto, ¿no?
lo que fue esa experiencia y la necesidad de una revolución agraria hoy en día. Muchas gracias, Gualberto. Bien, pasemos a un punto más. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito la próxima semana. El próximo domingo es ya se cumple un año más y bueno, en general ya llega a ser los 200 años de la independencia de Bolivia. Todos estos años han estado marcados por los festejos a nivel internacional sobre esto y queríamos hablar brevemente sobre este tema. Y bueno, sí, alargó un poquito el programa, ¿no? Pero bueno, básicamente lo siguiente, ¿no? Son 200 años desde la independencia de Bolivia, la fundación de Bolivia como un estado independiente. Es muy importante primero señalar el tema de que durante, bueno, el mismo hecho de la independencia, si bien movilizó entre las tropas la lucha independentista a, bueno, a grandes poblaciones, a líderes y organizaciones de pueblos originarios, pueblos indígenas, con la fundación de la República ellos fueron traicionados, ¿no? Y bueno, por un lado que los mantuvieron al margen de todo lo que significó el poder en el país, y no solo el poder, ¿no? Sino también, no solo el poder político del Estado, ¿no? Sino también todo el tema del poder económico y la economía, ¿no? Un hecho emblemático también que me parece importante destacar acá, brevemente, es que durante el virreinato, durante la colonia española, para garantizar la explotación, los españoles les dieron algunas concesiones, algunos privilegios a una, a una oligarquía, digamos, ¿no? A una élite indígena, ¿no? Eh, que bueno, que fueron también los que traicionaron a sus propios pueblos para garantizar, bueno, sus privilegios y permitir que se explote ampliamente a la población originaria en nuestros pueblos, en nuestras tierras, ¿no? Y bueno, la independencia les quitó también esos privilegios a ellos, ¿no? Y realmente ahí se consagró una cuestión y una diferenciación racial mucho más grande, ¿no? Bueno, por lo menos les quitaron los privilegios políticos, ¿no? Algunos privilegios económicos, a algunos de esta eh, élite indígena lo logró conservar, ¿no? Es importante no olvidar también esos hechos como parte de que si bien el pueblo, los pueblos originarios siempre fueron los principalmente explotados y oprimidos en toda esta, bueno, desde la colonia y la república, hubo algunos traidores también de sus filas, normalmente las élites, los sectores más poderosos, algo que se puede repetir y estamos viendo que se repite también hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, en todos estos 200 años se mantuvo toda esa situación de opresión contra los pueblos originarios, pero además, no solo eso, sino que estos 200 años también marcaron un modelo de país que básicamente, bueno, es el del extractivismo, como se le ha llamado actualmente, que es el de la explotación por parte de las, bueno, actualmente de las transnacionales, ¿no? En su momento fueron de una u otra forma empresas internacionales también y en general de las potencias extranjeras, ¿no? Centralmente, bueno, hubo un momento donde hubo mucha presencia y mucha fuerza de Inglaterra y luego fue reemplazado rápidamente por Estados Unidos, ¿no? Pero también hubo presencia alemana, francesa en este país y ha dejado su huella, ¿no? Pero no era una presencia de colaboración o de hermandad de los pueblos, ¿no? Sino una presencia de sus intereses imperialistas, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos y también de otros, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos también alguna presencia, todavía pequeña, pero en ascenso de China, de Rusia, con otras potencias imperialistas que se están disputando también nuestro territorio, ¿no? Pero las dominantes en general fueron Inglaterra y Estados Unidos, que son las que marcaron el atraso de nuestro país y nos mantuvieron en una situación de subdesarrollo, como se dice, ¿no? En general, Bolivia en todos estos 200 años se ha mantenido como una semicolonia donde nuestra economía en los hechos es totalmente dependiente de los intereses imperialistas. Eso lo hemos vivido en su momento, bueno, desde antes con la plata,
desde la colonia. Esto pasó a verse en la explotación del estaño, una explotación generalizada que no iba a favor del pueblo trabajador ni a favor del crecimiento del país, sino a favor de los intereses transnacionales, imperialistas de afuera. Lo hemos vivido también con el gas más recientemente, que las nacionales se han secado nuestro gas y ahora eso es parte de la crisis económica que estamos viviendo actualmente. Bueno, algo que fue entregado por los neoliberales y que fue continuado esa explotación y ese saqueo por parte de los gobiernos del MAS. Y hoy en día estamos viviendo la misma situación respecto a nuestro litio, ¿no? Donde, bueno, todos están viendo el botín del litio para regalarlo, para entregarlo, para que sea saqueado ampliamente, todos los candidatos me refiero, mientras que como veíamos la semana pasada, hay distintas voces que nos sumamos, que nos organizamos, que nos estamos uniendo por la defensa del litio contra este saqueo general. Y la semana pasada veíamos cómo incluso los estudiantes de los colegios en Potosí están tomando conciencia y el rechazo a esta explotación arbitraria y el saqueo general de nuestro litio, de nuestros recursos naturales en general y con la contaminación que esto deriva. Bueno, a 200 años, justamente toda esta situación, viendo la situación en la que nos encontramos, de una terrible crisis económica, inflación, bueno, filas para todo, bueno, la gasolina inexistente y un gasolinazo en marcha, la devaluación frente al dólar de hecho también que nos han impuesto en el mercado paralelo. Bueno, ¿qué se puede festejar en estos 200 años, no? Y eso nos tiene que llevar a la reflexión de, bueno, de esta pequeña síntesis muy, muy corta que se hizo de estos 200 años, la necesidad de que tenemos en Bolivia de una verdadera independencia, de una independencia completa, se podría decir una segunda independencia, pero esta sí de verdad, que realmente logre la liberación de los pueblos indígenas originarios del país, que realmente logre los plenos derechos para todos los que, bueno, somos parte de Bolivia, todos los que somos llamados bolivianos, realmente el pleno derecho para todos los pueblos originarios, todos los pueblos indígenas originarios que siguen siendo, bueno, explotados, oprimidos, actualmente incluso saqueados de formas, hasta en sus formas más tradicionales de vida por el saqueo, la destrucción, la minería legal también, ¿no? La quema de nuestros bosques, etcétera. Y en general, toda la explotación, la mayoría de los obreros sigue siendo de una u otra forma de origen originario. Nuestros hermanos campesinos que también tienen esa característica muy marcada en su gran mayoría. Entonces, bueno, esa es la realidad, eso es lo que vivimos actualmente y frente a eso es necesario plantear la bandera a estos 200 años de la necesidad de una segunda independencia, una verdadera independencia del país. En este caso sería una independencia ya no de una fuerza colonial como la que teníamos antes. Esa es la lucha que lleva adelante el pueblo palestino hoy en día, al cual lo apoyamos. En este caso, la independencia que queremos es una independencia del imperialismo, ¿no? Una independencia de todo este proceso de explotación por parte de las transnacionales que sufre el país. Y esa independencia necesariamente tiene que tener el carácter de un poder de los trabajadores, ¿no? Porque lo que hemos vivido también en estos 200 años es el saqueo de las potencias extranjeras, de los imperialismos extranjeros, pero amparados y avalados por una oligarquía nacional, ¿no? Los grandes empresarios que se quedan con algunas migajas de esta explotación, pero que, bueno, son felices con esas migajas, que es mucho en comparación de lo que tiene el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Porque el pueblo trabajador boliviano realmente que, bueno, ha jugado un rol muy importante incluso a nivel internacional en distintos momentos no se queda, bueno, nos quedamos con casi nada de todo lo que se produce, todo lo que el trabajo genera en este país y de los recursos naturales que también son extraídos del país, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar de cara a un próximo 6 de agosto, de cara a estos 200 años de independencia de Bolivia. Bien, si no hay algún comentario por parte de los compañeros, de esta forma iríamos concluyendo el programa del día de hoy. Nos veremos la siguiente semana, una vez más, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel, Muy buenas noches a todos. y hasta la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de
calidad de